Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Critter. Un Critter. Es de una película, creo que ochentera. No estoy muy segura, pero es de terror. Entonces, es un muñeco raro. Espero que me salga. Es a petición de una suscriptora. Ay, perdónenme que a veces no me acuerdo de los nombres. Pero es para hacérselo a su hijo. Entonces, tú sabes a quién me refiero. Te mando saludos y entonces esta petición es para ti. Este tutorial es para ti porque tu petición fue esta. Ok, entonces voy a comenzar con el cuerpo. Lo voy a tejer con estambre angorita. Lleva tonos de verde. Lleva un tono de verde raro. Dejen veo la foto. Ok, estos dos verdes son para el cuerpo, ¿ok? Voy a mezclar. Si pueden meter un tercer tono que sea como verde bandera, un poco más fuerte que este, es que creí que tenía, pero ya no tengo. Voy a ver si me sobran pedacitos y irlos metiendo así como salpullidos, porque voy a peinar el cuerpo. Entonces va a quedar peludito. La cara la voy a hacer con este verde. Y los ojos son rojos. No tengo ojos tan grandes, pero espero que le queden los que tengo. Ahorita se los enseño. De este tono va a ser la cara. Es como pistache, como algo raro. Y las patas van a ser en tono igual que la cara, pero las uñas van a ser en este tono. Hay un muñeco que sale con uñas amarillas, pero creo que en la película lo estuve viendo, bueno, en el fragmento que vi, y se ven de este tono de gris. Entonces, vamos a hacer primero el cuerpo. La cara va a ir separada, o sea, vamos a hacerla aparte la cara para insertar, después de cepillado el cuerpo, para insertar la cara. Luego tiene dientecitos. Esos dientecitos los voy a hacer con fieltro blanco. Porque tiene como de tiburón. Así bien raro. Es que está muy rara la figura, ¿eh? A ver si me sale. Va a ser mi versión. Miren, tengo este tono de rojo. Voy a utilizarlos. Si no, voy a ver si este tamaño me queda, pero espero que estos me funcionen. Ay, miren, son diferente tono. Es este y este. Y entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Relleno, el fieltro. Dejen, vuelvo a guardar estos que no utilicé ayer. Ñam, 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 ñam. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. Entonces, lleva párpados también. O sea, necesito... Ya más o menos soñé cómo hacerlo. Sí, me escucharon bien. Lo sueño. Sueño las partes, cómo quedan para hacerlas. Entonces, las voy imaginando en los sueños. Entonces, voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Ahí está. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Puede variar el tamaño del muñeco. Lo que me lo pidió la chica en 20 centímetros de alto. Voy a ver si me queda exactamente en 20 centímetros. Si no, una disculpa. Trato de que quede el tamaño que quieran, pero a veces me sale más grande o más pequeño. Esa parte todavía me falta afinarla, pero lo importante es sacar el muñeco, ¿ok? Entonces voy a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con el cuerpo y voy a tomar este tono. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena.
Y donde subo la cadena, ahí mismo hago el primer punto de cada vuelta. Me van a decir, es que vas a hacer todo en este tono y entonces ¿para qué querías el otro tono? Voy a meter mechoncitos como cuando hice al Sullivan y al cepillarlo se va a integrar a los colores, ¿ok? Entonces vamos a hacer todo el cuerpo de este tono y el otro tono lo vamos a meter ya una vez que empecemos a cepillar. Ok, en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, espérenme. Ahí está. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Ahí, espérenme. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Es que ya viene a querer jugar chompis. Espérenme. Le regalo 5 minutos para que se esté tranquila porque me trae su juguete y quiere jugar. Entonces, y no me va a dejar en paz hasta que juegue con ella. Ok, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Ya voy en el aumento y otra vez. Entonces lo tejo y regreso. Cada vez que menciono regreso es para que tú le pongas pausa al video, tejas la orden que acabo de dar, bueno, no orden, o sea, la secuencia. Y luego lo hagas y luego le das play y sigues con el video, ¿sale? Para que se te haga más fácil ir siguiendo mis indicaciones. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 52 puntos bajos. Sí, ¿verdad? Son 6 más 48. 50, 52. No, son 54 puntos bajos. Perdónenme, es que sumé mal. Son 54 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 a la 25 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Tejo punto por punto, son 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, vamos a tejer las 15 vueltas y regreso. ¿Sale? De la 10 a la 25. Ok, miren, vi el tamaño y le tuve que agregar 5 vueltas más. ¿Ok? Entonces, era de la vuelta 10 a la 30. Y en la vuelta 31 vamos a tejer 7 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos.
lo tejo y regreso. 2, 4, 6, 7 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 32 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 33 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿ok? Vean, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5 y una disminución. Lo tejo, vayan rellenando y regreso. En la vuelta 34 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 35 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, en la vuelta 36 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución y un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 37 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento, una disminución, perdónenme. Un punto, una disminución y regreso. Ay, espérenme, es que esto me está costando porque como no lo tengo cerca el tejido, no le doy. ¿Ok? Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Y vamos a cerrar, rematamos, pero dejamos estambre, cerramos el centro y continuamos. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ahí está. Ok, ya que tenemos el cuerpo, vamos a hacer esto. Espérenme. Ahí está. Con un cepillo de perro vamos a cepillar el cuerpo. Esto es un poco tardado. Ah, pero espérenme. Vamos a hacer tiritas. Como pequeñitas, como de cuánto será. De 10 centímetros. Sí, más o menos 13 centímetros. Y las voy a ir poniendo salteadas. ¿Ok? Voy a cortar varias tiritas. Dejen, saco una muestra para poder seguir cortando. Y vamos a hacer esto. Voy a agarrar de 2 tiritas, creo que sí, con 2. Y voy a hacer esto. Ahí, espérenme, dejen acerco. Atravieso un punto, jalo y hago esto. ¿Ok? Y así por todo el cuerpo. ¿Por qué? No importa que no lleven que estén todos ordenados, no.
voy a hacer, ay, espérenme, pero voy a cortar más. Voy a llenarlos todo el cuerpo para, al cepillar, va a quedar mezclado los colores. Sí es al gusto, ustedes vayan poniendo cuantos quieran. Si no quieren ponerlos, no hay problema, también eso es al gusto. Y entonces, por ejemplo, voy a poner otro aquí. Y así. No le voy a cortar nada porque al cepillar también se va a mezclar esto con el cepillado. ¿Ok? Ahorita no se distingue mucho, pero poco a poco se va a ir notando. Vean. Y luego suavecito y con la esquinita. Y vean. Y así se va a ir haciendo. Entonces, si quieren lo podemos cortar más pequeño. No hay problema. Puede quedar más pequeño y al mezclar, al cepillar se va a ir mezclando. Miren. Entonces se va a ver de diferentes tonos. Ahí está. Vean. ¿Sí? Entonces cepillo aquí, arriba. Y vean, ya empieza a mezclarse. ¿Ya vieron? Y queda así. Entonces voy a cepillar. Bueno, hago las tiritas. Si quieren hacerlas más pequeñas para que quede, no desperdiciemos tanto estambre, lo tejo, bueno, más bien lo cepillo y regreso. Acuérdense que son tantas quieran ustedes, lo hacen y ya quedó, ¿ok? Entonces hago todo eso, cepillo, pero ahora sí que esto es paciencia y vamos a tardar un poquito de tiempo. Porque el cepillado sí lleva su tiempo. Se va a ir deformando, pero vuélvanle a darle la forma. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, miren, ya lo estoy cepillando. Lo puedo seguir cepillando, nada más que aquí va la cara, en esta parte. A ver, dejen alejo. Ahí está. Ya hice una patita. Sé que se ve gordita, pero miren, es mi visión de lo que es el critter. Vamos a hacer las piernitas. Para eso necesitamos hacer los dedos aparte. Y eso va a ser con estambre gris. Vamos a empezar con el estambre gris y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego jalo y hago de la vuelta 2 y 3, 6 puntos bajos, punto por punto. Lo tejo y regreso. Se va a hacer como una conchita. Está bien porque es la uña. Y vean, cierro con un punto deslizado y volteo. Y hago la otra vuelta, la vuelta 3, punto por punto, son 6 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4, a ver, espérenme, dejen veo mis apuntes porque la voy a regar. En la vuelta 4 voy a cambiar a color verde, pero al verde pistache. Y entonces vamos a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, miren, ya casi termino. Ahí está. Y el último aumento. Y me dan 9 puntos bajos. Cierro la vuelta. Ahí está. Así. ¿Ok? Y luego
En la vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y rematamos. Vamos a hacer 6 puntitas así, porque son 6 dedos, ¿ok? Entonces, una vez que los hagamos, los dejamos aparte y vamos a hacer la piernita. Pero vean, va a ser parecido así los dedos de las manos, pero ahorita las explico. Entonces remato y hacemos 6 puntitas así, 6 deditos, 3 para cada pie. Miren, las piernitas las hice un poquito gorditas, pero se ven bonitas. O sea, es que el monstruo tiene las piernas también, bueno, sí se ven así de hecho gorditas. Y las puntas de las patitas así. Entonces, ahorita se ve como raro, pero confíen en mí, la verdad, así va. Las patitas no se van a cepillar. Esas sí no se cepillan. Pueden cepillar lo demás, pero las patitas no. Ni las manos, porque esas salen del cuerpo, como que no están peludas. Entonces, y vean, trato de seguir cepillando para que se vea bonito. Nada más que aquí le voy a esperarme tantito para poner la cara. Pero, ay, espérame, es que me está molestando mi perrita. Entonces, vamos a hacer la piernita. Ok, lo primero que vamos a hacer es la base del pie. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Luego, cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Ay, dejen corto este pedazo porque vean, está como muy gordo y no se ve bonito. Entonces, esta vuelta, la vuelta 3, voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Espérenme. Es que vi muy fea esa parte. Ok. Entonces, es un punto, un aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la 6 a la 15. Así. Ok, ya rellené la piernita. Dejé bastante estambre al rematar para pegarlo al cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, perdón, estornudé. Por eso corté el video. Vamos a rellenar tantito, no mucho, las uñitas.
Entonces, y los deditos. Ahí está. Ya hice un nudo y voy a hacer esto. Agarro entre la vuelta de abajo y la de aquí arriba, la primera, y voy a hacer esto. Esto va dentro, este hilo. Y voy como a partir a la mitad la uña y la voy a atravesar. Y otra vez, me voy abajo y atravieso a la otra vuelta. Ah, no, espérame. Vamos, sí, pellizquito aquí. Vamos a pellizquito en la parte de abajo y vean. Y agarro una cadenita de la uña, del dedo. Y así. ¡Ay! Me brinco. Ok, voy a rodear el dedo. Vean. Así. Esto lo meto. Y voy a ver que quede un poco apretadita la uña. O sea, vean, estoy apretando aquí. Y que abarque nada más una hilera de puntos bajos a lo ancho. Y vean. Pellizquito. Ahí está. Y pellizquito. Ahí está. Aquí ya quedó. Ya terminé este. Y aquí donde termina, agarro el otro dedito y lo relleno. Así. Y lo aplasto. Y vuelvo a unir así el otro dedo. Agarro el dedo y lo pego. Vean, así. Y termino de pegarlo y pego así el otro dedo. ¿Ok? Uno pegado al otro para que se vean bonitos. Y vean, va quedando esto. Entonces, lo aplasto y hago esto. ¿Sí? Pego el último dedo y termino. ¿Ok? No importa, aquí van a rematar y vuelven a hacer el nudito y pegan el último dedo. ¿Sí? No hay problema en eso. Miren, por ejemplo, voy a rematar. Otra vez remato porque veo que quedó como flojo el remate. Ahí está. Y lo clavo. ¿Ok? Ahora, corto y pego el último dedo. ¿Sale? Ok, miren. Voy a pegar la otra piernita, ¿ok? Voy a voltearlo y la voy a alinear. Entonces, la alineo. Ay, Dios. Y es pellizquito abajo, pellizquito arriba. Ay, disculpen que no pueda mostrarles mucho porque no sé, no puedo por la cámara. Pero vean, ¿ok? Y la voy a poner aquí al ladito. Vean, así. Entonces la pego y regreso. Ok, vamos a hacer ahora la manita. Miren, la manita. Entonces vamos a hacer los 6 deditos. Bueno, en mi caso vamos a hacer 4 dedos. Pero, ¿por qué? La mano tiene 3 deditos, pero con el tercer dedo vamos a unir. Entonces, vamos a hacer esto. La uña. Vamos a empezar con el color gris y voy a empezar un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2,
3, 4, 5 y 6. Y cierro con el punto deslizado. Jalo el hilito que quedó suelto para que se cierre el hoyito de aquí. Luego voy a tejer de la vuelta 2 a la 6. De la 2 a la 3, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vayan cambiando al color verde. Miren, ya voy. Y lo volteo. Vean, volteo el tejido. Así, porque se hizo una cazuelita. Entonces, en la vuelta 3, tejo punto por punto y regreso. Ok, ay, perdone, las moví. En la vuelta 4 voy a hacer en color verde punto por punto. Son 6 puntos bajos de la vuelta 4 a la 6, pero ya en color verde. Van a rematar los 2 primeros dedos. El tercero no lo rematen, porfa, para poder unir toda la manita. Entonces, tejo de la vuelta 4 a la 6 y regreso. Y rematan cuando terminen en la vuelta 6, pero nada más 2 dedos y el tercero no lo rematen. ¿Ok? Ok, ya están los 3 deditos. ¿Qué vamos a hacer? Subo con una cadena y en el dedo que estoy sin rematar tejo 3 puntos bajos. ¿Ok? Agarro otro dedito y hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y agarro el último dedo. Y voy a tejer 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5. Espérame, 5. Y 6. Luego tejo 3 puntos bajos del de en medio. 1, 2 y 3. Son los 3 que quedaban. ¿Se acuerdan? Luego me voy al otro dedo, al primer dedo, y son 3 puntos bajos, que son los que faltaban. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. Esta es la vuelta 7. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Ok, vean, ya quedó. En la vuelta 10 voy a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. ¿Ok? Otra vez, pero va a ser 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos. ¿Sale? Entonces, un punto, una disminución, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 11 a la 16, vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta va a tener 9 puntos bajos, creo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí fueron 9. Y entonces la cierro. Lo tejo de la vuelta 11 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso.
Ok, miren, ya quedó la manita. Y entonces van a rematar y van a dejar estambre. Si no lo dejaron, no se preocupen, solamente corten estambre y háganle un nudito y lo pegan aquí. Vean, ¿qué voy a hacer? Lo estoy alineando en los dedos de en medio de las patitas, porque así va en la foto. Entonces clavo y hago esto. No las estoy rellenando. No rellenen las manitas. Bueno, si quieren un poquito, pero yo no las voy a rellenar. Eso es al gusto. Es que las veo como muy grandotas y así como que están sin relleno. Pero miren, quedan un poquito planas, pero se ven padres. Así, vean, así. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a rematar. Y clavo y mando a otro lado. Y ahí viene lo bueno, la cara. Ahí está. Y vean, ¡ay, la mozura! Entonces está quedando bien. ¿Sale? Entonces vamos a seguir con la cara. Y ya, y vamos viendo. Y voy viendo si me falta cepillar o qué onda. Porque vean, agregué unas manchitas. Y entonces necesito cepillar. Si no quieren hacerlo tan duro, yo las levanto así, miren. Y con mucho cuidado porque esto corta los dedos. Entonces, háganlo así, miren. Ya está desbaratándose. Así. ¿Sale? Y entonces ya después ya nada más lo unen al cuerpo. Pero vamos haciendo esto. ¿Ok? Ok. Ahora la cara. Vamos a hacer la parte inferior de la cara. De la boca. Espérenme que no encuentro la orillita. Ah, ahí está. Entonces, vamos a hacer un círculo para poderlo doblar a la mitad. Entonces, hago un anillo mágico o 2 cadenas. Como siempre, la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo la tirita de abajo. Luego, en la segunda vuelta subo con una cadena y empiezo con un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Un punto bajo, un aumento y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Miren, ¿qué estoy haciendo? Va a quedar así en la boquita y esto va a ir así pegado al cuerpo. Entonces va a ser como su boquita, ¿sale? Entonces lo sigo tejiendo un poquito más grande, miren. Va a ir así. ¿Ok? Y entonces sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿sale? Ok, miren, ya quedó esta parte de abajo. Ahora, la parte de arriba voy a hacer algo parecido
pero voy a hacer un círculo igual a este con las 6 vueltas. Lo hago y regreso, pero no rematen, porfa. No vayan a rematar, porque le voy a dar una forma media rara. No, si hagan otro igual a este y regreso. Ok, miren, el círculo lo pegué a la mitad. La mitad del círculo lo pegué y lo demás lo dejé flotando. Entonces, el otro lo voy a pegar aquí abajo. Vean, así. Y entonces lo pego, lo partí a la mitad y lo pego, ¿sale? Entonces, ahorita regreso. Ok, vean. Ya quedó. ¿Cómo hice los dientes? Los dientes vamos a cortar una tirita así de larga a lo que te dé la boquita. Y entonces vamos a cortar de forma triangular los dientes. Los pueden hacer más finos, nada más que mis tijeras no ayudan mucho. Y entonces va a quedar así, más o menos. ¿Ok? Así. Y entonces van a tomar la medida de lo que es alrededor de la boquita, de esto. Y entonces esto lo van a pegar por dentro. Ponen el silicón líquido y lo meten y queda. Aquí, vean, quedó así. ¿Ok? Quedó abajo de la parte de arriba. Entonces, esto se va a ir doblando poco a poco, nada más que ahorita está fresco, pero yo lo doblo. Miren, y ya queda. Va a ir infladito esto así. Y entonces ya quedaron los dientes. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar los ojos. Los ojos los voy a pegar aquí. ¿Ok? Los pego ahí y nos falta una parte que es hacer la parte de las cejas. Entonces, ahorita pego los ojos y regreso. Ya casi lo terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Las cejas. Las cejas son como una tira gordita. Entonces voy a hacer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vean. Y va así como doblada, como arrugada. Exactamente así. Entonces, 20 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena puro punto bajo. Son 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. No vayan a rematar, porfa. Necesito hacer 2 vueltas de esto. Pero vean, termino la vuelta y regreso y les explico. Ok, giramos el tejido. Me refiero a girar, es que estamos tejiendo así, ¿no? Lo giro así y donde terminé voy a comenzar. Subo con una cadena y hago punto por punto otra vez, ¿ok? Y veo si lo dejo en 2 vueltas o le agrego 3. Así. Yo creo que le pongo 3 vueltas. Porque queda como si fuera un surquito. Y si le hago de 2 no se va a notar. Entonces la vuelta 2 y 3 es punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ahí, esperen, se está moviendo esto. Voy a hacer medias lunas en tono verde para pegarlas aquí. Lleva párpados, entonces voy a pegar los párpados antes de pegar la ceja. Entonces, los pego y esta la voy a pegar en la orillita del tejido, miren, porque son las 3 vueltas y se dobló como quería. Y entonces vamos a darle la forma así como de
una M y que la parte del medio se agache tantito, ¿no? Entonces lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. Sé que tiene sus errorcillos, pero fue lo más cercano que se me ocurrió hacer. Y vean, me faltó cepillarlo más. Eso si quieren usar un estambre que tenga más pelito. Pero ya quedó. Van dobladitas las garritas así, miren. Así. Entonces, espero que les haya gustado. Este fue un pedido especial de alguien que quería para un obsequio. Espero que te guste y que te sirva este tutorial, amiga. Tú sabes a quién me refiero, porque no recuerdo tu nombre ahorita, pero tú sabes. Y nos vemos. Ah, pero espérenme, déjenme ver cuánto midió. Este muñeco midió 22 centímetros. Midió 22 centímetros. Ay, ella lo quería de 20 centímetros y sí quedó. Entonces espero que les haya gustado. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos.